significa el pecado grave. Y hemos hablado del pecado grave. Hemos dicho que el pecado grave es el pecado del cual tenemos materia grave, pleno consentimiento y advertencia. Pero vamos a hablar ahora en este momento de los pecados que le dan razón de ser al título. ¿Cuáles son los pecados que Dios no perdona? Entonces, los pecados que Dios no perdona son los pecados contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿son cuáles, Padre? ¿Cuáles son los? ¿Cómo así que Dios misericordioso, amoroso, que dicen ahora que nos creó para que fuéramos felices y todo, tiene unos pecados que no perdona? Porque pues eso sí es como difícil de administrarlo, claro. Pues miren, es fácil. Dios perdona todos los pecados, siempre y cuando el hombre se arrepienta de ellos. Si el hombre no quiere arrepentirse de ellos, que es la única condición que pone Dios, entonces Dios, no puede como actuar. juez supremo, le amarran las manos para perdonar. Porque Dios es el gran perdonador, como dice el gurú, el gran perdonador. Ha venido para perdonar. Fíjese que Jesucristo ante la adúltera no le recrimina su adulterio, y era adúltera, sí, pero no le recrimina. En adelante no peques más. Yo tampoco no te condeno. ¿Te ha condenado algo? Nadie, le dijo la adúltera. Yo tampoco te condeno. En adelante no peques más. Tenemos preciosidad en la Sagrada Escritura como el hijo pródigo, que abandona a su padre. Nos hace ver que el pecador así abandona a Dios, malgasta las cosas de Dios, los bienes, los dones de Dios, pero que Dios lo espera con los brazos abiertos. Entonces acá, digamos, más que de perdón, acá hay que hablar es de un elemento que se llama la libertad humana. La libertad humana. O sea, si Dios nos perdona todo, siempre y cuando le pidamos perdón. Por eso. Luego, lo que marca que Dios nos perdone es que nos acerquemos a Él a pedirle perdón. Claro. Esa es la única condición. Pero para eso se requiere, en primer lugar, que la persona se abra a Dios, que la persona acepte, que la persona sea humilde, porque ya eso es un acto de humildad supremo. Aunque el que nos enseña eso es Jesucristo. Al hacerse hombre, se ha humillado hasta lo último, porque siendo Dios, claro, creador de todo, hacerse una criatura, pues los pecados dice que Dios no puede perdonar, porque sería contradictorio a la justicia y a la santidad de Dios, y sería contradictorio a lo que Dios es en sí. O sea, nadie dice que un juez es malo porque aplique justicia. Claro. ¿No? Es que es malo el juez porque condenó a 30, 20 años que merecía el culpable. Nadie dice que el juez es malo, sino que está aplicando la justicia. Dios lo mismo, por ser eterno y estar en la eternidad, no puede cambiar. Él no cambia nunca. No cambia. Y por lo tanto se contradeciría y no sería Dios, por lo tanto, si no va a aplicar justicia. ¿Y en qué no aplica esa justicia del no perdón? La desesperanza de la salvación. Aquel que dice, yo no me voy a salvar, o yo no quiero salvarme, como algunos, por ejemplo, ahora están renunciando, dicen en Argentina, a ser católicos, y uno se pregunta, bueno, ¿esos creen o no creen? El otro pecado es este, la presunción de la salvación sin merecimientos. Esto es más común, ¿eh? Ese es el de ahora, esa es la herejía Ese es más actual. común. No, sí, todos nos salvamos. Todos. Claro. Dios es bueno, me va a Dios Dios creó perdona todo, sí, me ha creado, aunque yo siga pecando, que era el pecado de Lutero, ¿eh? Ajá. Pega fuertemente y cree fuertemente. El otro, negar la verdad conocida como tal, es la apostasía actual. Dice, sí, Dios ha revelado, la iglesia dice esto, la iglesia dice que no al aborto, pero yo quiero el aborto, la iglesia dice, bueno, usted cree en la iglesia, es católico, no lo es. Y entonces, eso, renuncian a la fe, negar la verdad, la envidia de la gracia fraterna, o sea, la envidia del bien ajeno. Pero esto va más allá de una simple envidia.
dice en la Sagrada Escritura que por envidia entró el pecado en el mundo. Eso es de lo primero, ¿no? El demonio sabía que estaba condenado y tuvo envidia de Adán y Eva que podían ir, diríamos, tener la gracia santificante, ir al cielo. La obstinación en el pecado. Hay muchas personas que dicen, no, yo ya me confesaré, ya... Más adelante. Más adelante, dejémoslo. No sabemos cuándo nos morimos. No sabemos en qué momento, un ataque al corazón, un accidente de tránsito, cualquier cosa de esas. Y por fin, la impenitencia final. La impenitencia final es el último acto, es así como la salvación. Eso de decir, como muchos protestantes y también católicos dicen, yo soy salvo. Un momento, la salvación es el punto final de una vida o de un arrepentimiento, aunque sea como el buen ladrón a último momento. En el último momento. Sí, pero eso de esperar a último momento es muy peligroso. Claro, ese arrepentimiento de último momento, pues digamos que el arrepentimiento es una de los elementos para poder hacer una confesión bien hecha. Vamos a dejar ahora, es decir, este tema ha sido bien interesante, resultó mucho más largo de lo que pensamos. Esto puede dar para muchas más cosas porque, es decir, hay 1000 elementos que podemos desarrollar, uno por uno darían para un programa. Entonces, quedémonos con esta reflexión